Ataque de caimán pone de cabeza la casa de Mickey Mouse. Y en los deportes, Argentina sella la primera ronda de la Copa América. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches y gracias por su sintonía a esta emisión. Iniciamos con esta noticia que parece ilógica, pero que sí es cierto. El sistema penitenciario desconoce el paradero de 4 reos y el caso está lleno de misterio y de contradicciones. Esta sin duda es una de esas noticias que le ponen los pelos de punta y generan más dudas que respuestas dentro del actuar de las autoridades destinadas a velar por la seguridad de la ciudadanía. Desaparecen 4 reos, Presidios no sabe desde cuándo y hasta ahora, tras realizar una requisa, es que se enteran y comienza la preocupación. Autoridades del sistema penitenciario informaron que se trata de 4 reos que hasta noviembre del año pasado guardaban prisión en la cárcel de máxima seguridad del Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. Lo más curioso del caso es que ni las autoridades sabían de la fuga y ahora tratan de establecer si en realidad estos reos lograron escapar o se podría tener la teoría de una desaparición dentro del penal por medio de sus propios compañeros, ya que no saben si la fuga fue reciente o de meses atrás. No coinciden también con las que encontramos dentro del Boquerón. En ese sentido, aparentemente tenemos algunas personas que no se encuentran dentro del Boquerón a pesar de que deben de estar adentro del Boquerón y se están haciendo las investigaciones para ver y verificar si esto se debe a un problema de las estadísticas del sistema penitenciario o problemas de las estadísticas dentro de la unidad penitenciaria del Boquerón. A estos momentos continúa el operativo, no hay resultados parciales aún informados por el dicho centro. Obviamente las acciones tomarán el tiempo o consideración que crean prudente las autoridades en el lugar coordinando en este evento. Lo que sí indica el director general, Luis Carlos de Leoncea, es que el operativo busca no solamente verificar el estado real de los centros de detención, ubicación de caletas, incautación de posibles ilícitos y judicializar en su momento todos los procesos respectivos. Los reos desaparecidos fueron identificados como Frank Lee Espinosa Andrade, Edgar Giovanni Herrera Zúñiga, José Estuardo Contreras y Daniel Armando Muñoz, todos de la Mara Salvatrucha y sentenciados por los delitos de homicidio, femicidio, asociaciones ilícitas, lesiones graves, entre los principales de la lista. Ahora bien, ¿complicidad de algún agente de Presidios? ¿Falla y debilidad en las cárceles del país? ¿Consecuencias del hacinamiento? ¿Corrupción? ¿Cuál es el verdadero problema en las autoridades destinadas a resguardar a la ciudadanía? Volvamos un poco el tiempo y vayamos al mes de abril. Fecha 4, ubicación El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa. Los guardias del sistema penitenciario alertaban la fuga de un reo, sin determinar cómo fue que sucedió y quien apenas tenía 5 días de estar preso. En ese momento, las autoridades de Presidios indicaron que se había realizado una inspección externa e interna en la cárcel para contabilizar privados de libertad y para esclarecer lo que supuestamente había sucedido. También informaba que en lo que iba del año, 4 reos se habían fugado y se había logrado la recaptura de 2, además de atribuir el hecho al hacinamiento de esa cárcel destinada para 80 privados de libertad, pero en la actualidad tiene 570. Recordemos también el 19 de mayo pasado, cuando 3 reos fueron localizados sin vida dentro del preventivo para varones de la zona 18. Varias frondosas y bien cuidadas plantas de marihuana también pasaron desapercibidas por las autoridades del sistema penitenciario durante la diligencia para indagar cómo murieron los 3 reos en el sector 11. En esa ocasión, la pregunta del millón fue: ¿cómo nunca la dirección del sistema penitenciario estuvo enterado de lo que ocurre en las cárceles que están bajo su resguardo? Con esto se evidencia una vez más los riesgos y la falta de control dentro de los centros carcelarios. Algunos lo aducen a la falta de presupuesto y sobrepoblación, pero mientras se aclara, hay 4 reos desaparecidos. Buenas noches y en otro orden de noticias, las aguas del Pacífico parece que ya no son seguras para los señores de la droga, porque hoy fue decomisado otro millonario cargamento de cocaína. Se trata de otro golpe al narcotráfico y una vez más ocurrió en aguas del Pacífico. Autoridades guatemaltecas interceptaron una embarcación que trasladaba 575 kilos de cocaína. De inmediato fue trasladada a la base naval del Pacífico en Puerto de San José, Escuintla,
donde se procedió a realizar las pruebas de campo que determinaron que se trata de esa droga y se estima que el cargamento está valorado en más de 59 millones de quetzales. Los 575 kilos iban en costales ocultos en una hielera. 4 hombres viajaban en la embarcación y fueron arrestados por tráfico de estupefacientes. Ya en tierra, se identificaron como Julio Mario Gutiérrez, de 47 años, Elder Josué Gómez Rodríguez, de 35, Edwin Leonel Mancilla Castellón y Kevin Osvaldo Rivera González, de 25. En lo que va del año, la Policía Nacional Civil ha logrado incautar más de 1.500 kilos de cocaína, lo que equivale a un aproximado de 464 millones de quetzales. Cuatro empresas de transporte público están en proceso de que les cancelen operaciones por falta de tarjeta de circulación y vigencia de la póliza de seguro. Los usuarios del transporte extraurbano arriesgan la vida diariamente al abordar las unidades, pero además son burlados por algunos de los transportistas quienes no tienen actualizada la póliza del seguro para pasajeros. La Dirección General de Transportes estableció que el 95% de los autobuses registrados cuenta con la póliza vigente. Los empresarios y pilotos deben ser responsables en cuanto al mantenimiento y manejo de las unidades, pero además deben ser conscientes con los pasajeros, quienes son las principales víctimas de los percances, como los ocurridos en los primeros 5 meses del presente año. La cantidad que la que tengo yo presente hoy por hoy por fallecimiento de un usuario es de 122.700 quetzales por cada uno. Eso, y lo digo con tranquilidad y con franqueza, porque ayuda tremendamente a la familia de esta gente. Existen tarifas dependiendo de las rutas que transportan los vehículos. Están divididas en rutas cortas, en rutas largas, y también dependiendo de la capacidad de los buses. Los microbuses tienen una tarifa de entre 400 y 450, y los que tienen un máximo de 18 pasajeros, y los buses que están hasta 65, pues ellos pagan 900 al trimestre. Para indemnizar a las víctimas de accidentes de tránsito protagonizados por pilotos de autobuses extraurbanos, existe una tabla que establece montos y coberturas. Los dueños de los buses, había un poco de rechazo en esta la parte obligatoria de esto, pero con el tiempo se han convencido de la necesidad. Yo me atrevería a decir que más del 90% de los buses extraurbanos en Guatemala tienen seguro, y no por tanto por la obligación, sino por la cobertura misma, el problema que se quitan los dueños de los buses y el beneficio que se le proporciona a los usuarios. La ley de tránsito establece que toda unidad de transporte extraurbano debe poseer la tarjeta de operaciones y póliza de seguros para pasajeros vigente. De lo contrario, estas serán las sanciones. La Dirección General de Transporte registra en proceso la cancelación de 4 empresas por carecer de tarjeta de operaciones, póliza de seguro vigente, pero sí poseen unidades en mal estado. Alarmantes son las estadísticas de víctimas que se reportan por accidentes de tránsito en las últimas 2 décadas. En los últimos 19 años, según el último informe, detalla que en la capital existen más de 22.000 unidades del transporte público, la gran mayoría con más de 25 años de antigüedad y que están para el servicio de más de 4 millones de usuarios. Y es durante estos 19 años que se han contabilizado 1.732 personas fallecidas en accidentes de transporte público y 10.000 pasajeros heridos. Pero lo que realmente alarma son las cifras para el 2016, donde en los 5 meses que van se han contabilizado 58 accidentes de tránsito, 86 fallecidos y más de 200 heridos. Veamos con atención entonces el problema. Hablamos de más de 22.000 unidades, pero escuche bien, la Dirección General de Transporte solo cuenta con 20 inspectores a nivel nacional, dejando muy en claro la tremenda debilidad para poder inspeccionar como corresponde el transporte público.
el debilitamiento de las instituciones como la Dirección General de Transportes, que en donde con 21 o 20 inspectores no podrán hacer nunca control de las casi 21.000 unidades de transporte colectivo que a diario circulan a nivel de toda la República. Esa es una situación que también viene como a dejar en impunidad esa situación de cumplimiento o incumplimiento, mejor dicho, de las leyes. Bueno, el presupuesto de la Dirección General de Transportes hasta el momento es un presupuesto son aproximadamente 12 millones, lo cual no permite la contratación de lo que compete a mayor cantidad de inspectores en carretera, y únicamente pueden sancionar inspectores que tengan como dependencia la Dirección General de Transportes. Otra debilidad es que a pesar de las acciones positivas que realizan en las principales carreteras, las autoridades de protección vial no pueden sancionar a los pilotos imprudentes e irresponsables. Cuando fue creada la unidad de Provial fue una unidad de prevención nada más, y se ha dado la necesidad de aumentar la presencia de brigadas en carretera. Por lo tanto, la nueva administración que asumió este año ya tiene una iniciativa de ley en el Congreso que va avanzando favorablemente con el apoyo de varios diputados, y se piensa o se tiene la intención de lograr que Provial pueda multar. Muy bien, pasemos a las licencias. ¿Quién no se ha preguntado más de alguna vez cómo le pudieron dar licencia a esa persona? Seguro este personaje en el serial obtuvo su licencia. Bueno, le cuento, en teoría sí. Estas personas que conducen un transporte público deben poseer licencia tipo A, la cual permite conducir todo tipo de transporte, pero ojo, también conlleva la responsabilidad de que usted es considerado un experto al volante y por ende, en un accidente donde por mala suerte hay fallecidos, usted podría ser el responsable de un homicidio culposo y en el caso de heridos, del delito de lesiones culposas. Y muchos de estos muchachones no cuentan con una licencia así o son falsificadas. Ya no tiene oportunidad de una medida sustitutiva. Entonces, al ser capturado, este señor perdió esa oportunidad, perdió esa facultad de poder tener una medida y poder salir. Entonces va a prisión. Una vez escapó. Si se escapa, ya es un rebelde, ya está con una aprehensión. Ahí sí que, no hay medida. De hecho. Ahora tocamos otro punto importante, y es que muchos propietarios de unidades se las juegan bien con el tema del seguro y registro de cada bus. Que hay transportistas que no contratan el seguro como dice la ley, que es de todo el año, solo lo contratan durante los operativos de Semana Santa y para fin de año, en donde se da este tipo de operativos o mayor cantidad de operativos en carretera. Entonces fácilmente evaden este tipo de normativa, a pesar de que es de beneficio de la población guatemalteca. Hay unidades de transporte ilegales que adeudan 80.000 quetzales porque han sido multados 2 veces por la misma causa, y aunque la ley sí contempla el que se pueda llevar una unidad de transporte que transita de manera ilegal a un predio, no existen los predios para poder tomar este tipo de decisiones con el apoyo de la Policía Nacional Civil, que es como lo establece el reglamento. Estamos trabajando en que pueda haber una presión cuando ellos van a tomar les toca renovar en la SAT la tarjeta de circulación o en este sentido la calcomanía, para que se les solicite la solvencia y ellos tengan que hacer efectivo este pago. Misco es una de las rutas donde más sanciones se ejecutan debido al exceso de velocidad, falta de papelería, licencias vencidas y cobros excesivos, entre otros. El problema con el transporte extraurbano son las llantas lisas, personas que vienen colgando en la parte de atrás, que los traen en las barandas, y peligrando la vida de las demás personas. Los artículos sancionadores son los siguientes: por circular con llanta lisa o con ruptura es el 181.36. Este es sin duda un llamado de atención tanto para las autoridades como para los transportistas, ya que diariamente una familia se viste de luto a causa de un accidente de tránsito, un problema que comienza a cobrar más vidas en el país. T13 Noticias presenta los más buscados. John Wayne Roberto Galicia Galindo, vinculado a la banda de violadores de la Roosevelt, tiene 26 años y lo buscan por violación y asalto. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. De regreso en T13 Noticias, y sigue la cacería contra exfuncionarios vinculados al llamado caso La Cooperacha. Hoy el blanco fue una empresa presuntamente de Alejandro Sinibaldi.
Esta mañana, sorpresa causó para transeúntes y automovilistas la presencia de unidades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público frente a un inmueble ubicado en la Tercera Calle y Quinta Avenida de la Zona 9, donde funciona una empresa dedicada al reclutamiento de personal, presuntamente propiedad del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad buscaron documentación que utilizarán en las investigaciones por el caso de Cooperacha, donde está involucrado Sinibaldi y también el exministro de Energía y Minas, Eric Archila, ambos prófugos de la justicia y con orden de captura internacional. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas solicitaron una auditoría para determinar si existieron anomalías durante la gestión del titular de esa cartera, Eric Archila. La situación judicial de Eric Archila parece que se complica cada día más. Primero, fue vinculado en el caso Cooperacha, integrado por exministros de Estado que fungieron en el cargo durante el gobierno del Partido Patriota. Según el Ministerio Público, los señalados compraron lujosos regalos para el entonces binomio presidencial. Y el punto a resaltar es que la capacidad económica de los señalados no concuerda con los aportes que hicieron. Ayer la fiscal general confirmó que además de ese caso, el dueño de Canal Antigua, Antigua Sports, Revista Contrapoder y Diario Digital está siendo investigado por la Fiscalía contra la Corrupción. Y hoy, el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, aseguró que realizan una auditoría interna para determinar si Eric Archila incurrió en algún delito mientras ocupó el cargo de titular de esa cartera. Lo importante acá de recalcar es que se tendrían que revisar los procedimientos fijados y si en algún momento hay que deducir responsabilidades, pues habrá que analizarlo. Eso le corresponde a las instancias correspondientes. Eric Archila y Alejandro Sinibaldi abandonaron el país días antes de que se ordenara su aprehensión por el caso Cooperacha y contra ambos existe orden de captura internacional. Hoy continuó la imputación de delitos por el Ministerio Público contra los implicados en el caso Cooptación del Estado. El Ministerio Público continuó con la imputación de delitos contra los 53 señalados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de haber ocultado el dinero que recibían de comisiones por contratos públicos. Dentro de la audiencia se utilizó el audio de una llamada telefónica entre Juan Carlos Monzón Rojas y Estuardo González, ambos colaboradores eficaces del Ministerio Público en los diversos casos que se involucran al exbinomio presidencial y sus exministros y demás funcionarios. Para sorpresa de la Fiscalía, Daniela Beltranena, exasistente privada de Roxana Valdetti, y Flavio Montenegro, exgerente de una entidad bancaria del país, se entregaron a la justicia tras permanecer 13 días prófugos, ambos señalados de su supuesta implicación en el caso Cooptación del Estado. Montenegro, de 66 años, es señalado del delito de financiamiento ilícito, delito que puede ser beneficiado con arresto domiciliario, medida que el fiscal del Ministerio Público no se opuso, pero el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó prisión preventiva para él y Daniela Beltranena, basándose en el principio de igualdad. Un presunto asaltante fallecido y su cómplice atendida por crisis nerviosa dejó como resultado un frustrado asalto a bus en el periférico. Pasajeros de un autobús de la ruta 203 fueron sorprendidos por una pareja que abordó la unidad con el objetivo de asaltarlos. La unidad transitaba por el anillo periférico con dirección al norte. Con arma en mano, los delincuentes gritaron que se trataba de un asalto y todos debían entregar sus pertenencias. El sujeto tenía la pistola y la mujer empezó a recoger el botín. Nunca imaginaron que uno de los pasajeros llevaba pistola y sin dudar disparó contra ellos en repetidas ocasiones. El sujeto trató de escapar y se lanzó del autobús en marcha. Falleció sobre la cinta asfáltica después de recibir varios impactos. El piloto continuó la marcha hasta la entrada a la colonia La Betania, zona 7, y allí los bomberos auxiliaron a la supuesta asaltante, que también resultó herida, y la trasladaron al Hospital General San Juan de Dios. Un muerto y una herida es el saldo de este asalto frustrado. Y un dato impactante es que, según los testigos del hecho, la pareja dejó tirada el arma en el interior del autobús
y era de juguete. Y en otro tema, esta mañana un fuerte sismo sorprendió y alarmó a los guatemaltecos, principalmente a residentes en departamentos del suroccidente del país. Un fuerte sismo de 6,2 grados se registró en gran parte del territorio nacional este miércoles, el cual provocó alarma en la población. Afortunadamente no se registraron daños personales, pero en algunos departamentos sí hubo daños en viviendas materiales. El epicentro se registró en el departamento de Retaluleu, pero tras una verificación se determinó que no hubo daños considerables y únicamente se reportan ataques de nervios en la población, especialmente en el departamento de San Marcos, donde incluso se suspendieron las clases ante el temor de una réplica. Trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones viven un calvario porque ya llevan medio año de no recibir pago de sus salarios. Trabajadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones piden el pago de salarios atrasado desde el mes de enero. Los trabajadores denunciaron que desde hace ya 6 meses están sin pago y han acudido a todas las instancias legales, pero no han sido escuchados ni atendidos. La CIT trabaja con fondos privativos, pero es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, por lo que como institución del Ejecutivo debe estar regida por ley al servicio civil, pero el mismo no se ha realizado. Las familias damnificadas del Cambrai 2 que permanecen en albergues tienen de plazo hasta julio para abandonar estos recintos. El Ejecutivo anunció este día que las víctimas del Cambrai 2 serán desalojadas del albergue donde viven el 1 de julio próximo. Actualmente en ese lugar viven al menos 32 familias, sobrevivientes de la luz que enterró la comunidad el 1 de octubre del año pasado. El consenso entre las comunas y las familias afectadas se logró con intermediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, institución que abogó por extender hasta julio el plazo para desocupar ese albergue. Después de 8 meses, las 32 familias permanecen en el salón municipal por no cumplir con los requisitos para obtener una vivienda otorgada por el gobierno. Hoy fue capturado el gerente del ICS, a quien el Ministerio Público y la CICIG implican en el caso Negociantes de la Salud. Esta tarde, investigadores de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, capturaron en el edificio de oficinas centrales al gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Óscar Armando García Muñoz, en cumplimiento a una orden de captura emitida por el Juzgado Sexto de Instancia Penal por el caso denominado Negociantes de la Salud. García Muñoz está señalado de comprar medicamentos a proveedores específicos y recibir pasajes aéreos y hospedaje a cambio de modificar el listado básico de medicamentos, según reza en un comunicado del Ministerio Público. El documento también señala que el gerente del ICS, aprendido hoy, cooperó con la organización criminal Negociantes de la Salud al realizar acciones tendientes a beneficiar a distintos proveedores. Se estima que de marzo de 2013 a mayo de 2015, García Muñoz recibió 500,000 quetzales y $15,000. El comunicado explica, además, que existen operadores de salud externos al ICS que contactan al personal que establece los listados de medicinas y a quienes intervienen en los procesos de adquisición. García Muñoz se suma al grupo de implicados por el caso Negociantes de la Salud, que aún está bajo investigación y no se descarta que en las próximas semanas haya más capturas. Y la felicidad en una excursión se convirtió en tragedia por la irresponsabilidad del piloto de un tráiler que provocó un accidente en Suchitepeques. Padres de familia, maestros y alumnos de la Escuela Oficial Urbana Mixta del barrio Monterrey, de la cabecera departamental de Retaluleu, partieron esta mañana en una excursión con rumbo a Escuintla, pero al llegar al kilómetro 178 del suroccidente, a inmediaciones de San Bernardino Suchitepeques, el autobús donde viajaban colisionó contra un tráiler. Testigos indicaron que el piloto del autobús viajaba con velocidad moderada y que el piloto del tráiler fue el imprudente. En el percance, 12 personas resultaron heridas de gravedad y al menos 40 recibieron asistencia psicológica por crisis nerviosa. Ya fueron trasladados varias personas, una de ellas es mi hermana, que ya fue trasladada al ICS de Mazatenango, y otras personas que sí resultaron con fuertes lesiones.
El viaje, por lógica, quedó frustrado y los alumnos asustados por el percance que deja de manifiesto la irresponsabilidad de pilotos, esta vez de tráiler, y afortunadamente no se reportan víctimas mortales. La Policía Nacional Civil no sale de su época de crisis. Su presupuesto es insuficiente y sus sedes están en muy mal estado. La crisis que enfrenta la Policía Nacional Civil se concentra ahora en la grave situación del 85% de las 900 sedes desplegadas en todo el país. De las más afectadas, las autoridades enumeraron a las de la Zona 1 capitalina, Chiquimula, Retaluleu y Suchitepeques. Otra subestación que estaba en zona 5, son 2. Ya evacuamos el personal de la subestación de zona 5. Ahora mismo estamos en proceso de la subestación de Mezquital. La crisis también abarca otras áreas que impiden cumplir con la función de seguridad. En el caso de los automotores, para las unidades de investigación criminal de inteligencia, en el caso de algunos inmuebles rústicos, para la construcción de algunas sedes policiales, y en el caso de otros inmuebles ya construidos que puedan ser ocupados tanto por unidades operativas como por unidades de investigación criminal. Una de las soluciones planteadas por las autoridades de la PNC para solventar la crisis es que les doten de bienes extinguidos al narcotráfico y crimen organizado, porque actualmente enfrentan un déficit de 2.500 vehículos. Durante la audiencia, la Comisión de Gobernación del Congreso de la República expuso que actualmente operan con 3.200 millones de quetzales, pero estiman que necesitan al menos 5.000 millones para solventar parte de la crisis.